Muy buenas tardes con todos. En honor al tiempo daríamos inicio. Recordarles que también pueden vernos por el canal del YouTube SCPM-S. Bienvenidos todos para nuestro segundo conversatorio de modificaciones o reformas a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. Una iniciativa de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para escuchar a los diferentes actores y sus observaciones o propuestas para una posible reforma de la ley. Como ha sido ya nuestra metodología en los seminarios pasados, en los eventos pasados, arrancaremos con unas palabras de Danilo Silva, Superintendente de Control de Poder del Mercado. Señor Superintendente, por favor. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio virtual en el que continuaremos abordando las posibles reformas a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, y de manera específica en esta tarde lo relacionado a los temas de acuerdos y prácticas anticompetitivas. Los últimos hechos de corrupción en los procesos de contratación pública acontecidos en el país exigen a la autoridad de competencia proponer una mejora en la normativa que permita, entre otros temas, reforzar la prevención, investigación y sanción de prácticas anticompetitivas que afectan a la competencia, al Estado en sí mismo e impiden asignar los recursos de manera eficiente en favor de la ciudadanía. La Superintendencia de Control de Poder de Mercado agradece el interés de destacados académicos y profesionales conocedores de la materia para participar en estos encuentros que buscan promover un gran debate en torno a la necesidad de proponer cambios que permitan fortalecer el régimen de competencia ecuatoriano. Hoy tenemos en nuestro panel a David Sperber, Luis Marín, María Teresa Lara y Fabián Pozo. La Superintendencia continuará sumando más voces de expertos nacionales e internacionales para enriquecer esta propuesta de reforma. Muchas gracias a esta jornada. Bienvenidos. Gracias, Ricardo. Gracias, señor Superintendente. Como ya fue anunciado, entonces, hoy tenemos 4 nuevos participantes que nos van a brindar su conocimiento y sus aportes. Antes de empezar, recordarles la metodología. Al final de las exposiciones vamos a realizar preguntas, para lo cual pueden seleccionar el chat correspondiente para recibirlas y hacerlas a nuestros expositores. Vamos a iniciar entonces con las exposiciones. Ya lo dijo el señor Superintendente, contamos con la presencia de David Sperber, Luis Marín Tobar, María Teresa Lara y Fabián Pozo. Iniciaremos con la presentación de David Sperber. Me permito leerles un pequeño resumen de su CV. Dice, socio en Antitrust Consultores y abogado, profesor titular de la Cátedra de Libre Competencia y Consumidores en la Universidad Internacional del Ecuador, director nacional de competencia de la primera Autoridad de Competencia de Ecuador, MIPRO 2009-2010, consultor de la UNTAD en la División de Libre Competencia y Consumidor en Ginebra. David, por favor. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes con todos. Y primero, antes que nada, agradecer al señor Superintendente y al señor Intendente General por esta invitación. Y en nombre de todos los participantes y todos los que me acompañan en este panel, muchas gracias. Yo, en vista del tiempo, simplemente voy a tratar 5 puntos. El primer punto, como ya lo dijo el señor Superintendente, la importancia que tiene hacer algunas reformas a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado, en especial la parte que, conforme el criterio del Procurador General del Estado, ha señalado que en cuanto al procedimiento administrativo deberá incorporar todas aquellas disposiciones o adaptar sus disposiciones al nuevo Código Orgánico Administrativo. Y justamente estas charlas son oportunas para poder apoyar en este sentido. En el primer punto, y antes de entrar a las prácticas anticompetitivas, materia de hoy, y que sé que mis compañeros del panel también lo van a tratar en mayor detalle, me gustaría hablar un poco sobre la definición de mercado relevante con base al justamente lo que acaba de decir el señor Superintendente. Es decir, que con una posibilidad o alta probabilidad de que existe colusión en las licitaciones públicas, en estados de emergencia como el que vivimos actualmente,
la definición de mercado relevante que está tipificada en el artículo 5º de la ley podría tener algunas excepciones o algunas ampliaciones. ¿A qué me refiero con esto? De que en algunos casos, en las colusiones públicas, en un estado de emergencia, el mercado temporal o el tiempo en el que se llega a calificar o determinar si es que hubo un acto colusorio no siempre aplica el mismo criterio en cuanto a que en algunos momentos esta conducta no debe ser única en un solo momento o debe ser amplia en el tiempo. En caso de estado de emergencia, debería ser un mercado relevante mucho más corto, mucho más pequeño en cuanto a su aplicación, por cuanto un estado de emergencia puede llegar a durar, en este caso ha pasado, digamos, varios meses, pero en algunos casos simplemente han sido de 30 o de 60 días, como establece la Constitución, y por lo tanto sí sería positivo que exista una ampliación en cuanto a la definición del mercado relevante. El tercer punto es el artículo 4 que está en la ley orgánica, y es que cuando discutimos esto en el proyecto de ley que se envió a la Asamblea Nacional, considerábamos que esto no era necesario. Sin embargo, el equipo que participó de la ex Emplades, ellos consideraron que era necesario incluir todos los lineamientos para la regulación del artículo 4 y que en la práctica la propia superintendencia, en los casos que ha resuelto, pues no cita, ya que es innecesario, aquello que está establecido en el artículo 4. En cuanto al artículo 7, también debe la superintendencia, como una recomendación, sujetarse o llegar a determinar un objetivo o un criterio de la afectación. ¿A qué me refiero con esto? Actualmente el artículo 7 establece que puede haber una afectación al mercado cuando se atente a la eficiencia económica, al bienestar general o a los derechos de los consumidores. Y asimismo, o digamos de forma similar, el artículo 11, que ya es justamente el que vamos a tratar el día de hoy, en cuanto a los acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia, establece 3 criterios. Uno que podría afectar a la competencia, el otro que afecta a la eficiencia económica y el otro que pudiese afectar al bienestar general. Y se olvida los derechos de los consumidores. Entonces, una recomendación es que la ley establezca un solo criterio de cómo va a llegar a calificar o cuál es esa preferencia o ese derecho de a quién debe beneficiar, es decir, al bienestar general o a los consumidores o a la competencia. Entonces, este sería posiblemente un elemento importante a considerar, que en el primer proyecto que se presentó no había una sola y nos habíamos enfocado en los derechos de los consumidores. Sin embargo, en las reformas que se hicieron a la ley, pues se prefirió incluir todos estos conceptos. Y como último punto, para cumplir con el tiempo que me han dado, es que el artículo 12 establece algunas exenciones a la prohibición de los acuerdos anticompetitivos. Un punto importante sería, por ejemplo, lo que se denominan los cárteles defensivos, que son aquellos acuerdos en que la industria nacional, en casos muy concretos, pueden llegar a ciertos acuerdos, pero es un cártel o un acuerdo entre varios competidores para poderse proteger o defender de un acto de un tercero, ya sea nacional o extranjero, usualmente extranjero, que puede afectar no solo a ellos, sino también al mercado en general. Entonces, ese es uno de los elementos que también se podría agregar en el artículo 12. Inclusive hay una tesina de un estudiante, hoy en día abogado, el señor Nicolás Polit, que justamente defendió en su tesina este tema, que podría ser incluido en el artículo 12. Con esto no quiero dictar más tiempo y he concluido mi presentación. Gracias, señor superintendente. Muchas gracias, David. Al final podrán dirigir igual las preguntas correspondientes si es que tienen alguna otra cuestionante para David Sperber. Vamos a continuar entonces con Luis Marín Tobar. Luis es socio en Lexvalor Abogados, experto en defensa de la competencia, notificaciones de concentración económica, ayudas estatales, competencia desleal y estrategia y litigio de propiedad intelectual.
asesora a clientes en temas de abuso de poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas, carteles y notificaciones de concentración económica. Por favor, Luis. Muchas gracias. Gracias al señor superintendente, al señor intendente general técnico y a todo el equipo de la superintendencia por la iniciativa de armar estos conversatorios. A mis colegas y amigos panelistas con quien tengo el gusto de compartir el foro el día de hoy. Y a todos los presentes por el interés que ha despertado esta ronda de conversatorios organizados por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Es un tema que a muchos nos apasiona, que muchos lo hemos vivido desde la promulgación de la ley en el año 2011 y que probablemente generará mucho debate cuando ya se plantee un nuevo proyecto de ley. Yo lo que quería era hablar de cuatro conceptos principales del día de hoy. El primero era hacer una breve introducción sobre el momento en el que nos encontramos el día de hoy frente a la pandemia del coronavirus, frente al momento en el cual se promulgó la ley. Tal vez algunas reflexiones sobre quizás sea el momento de replantear el objetivo de la ley, el objeto de la ley, como lo mencionaba hace un rato David. Hay algunos temas que fueron cambiando en el articulado del borrador de la ley de control de poder de mercado frente a lo que se terminó aprobando. El tercer tema que abordaré serán los acuerdos y prácticas restrictivas. Y finalmente abordaré tangencialmente el tema de competencia desleal y concentraciones, que ya también se tocó un poco la semana pasada, pero simplemente abordar un par de temas que no se habían mencionado. Yendo al primer tema, antes de empezar el conversatorio, estábamos conversando con los participantes que la materia de la reforma de la Ley de Control de Poder de Mercado va a generar muchísimas oportunidades de debate frente a distintas coyunturas en las que fue promulgada nuestra ley. En el año 2011 vivíamos una realidad social, económica y política muy distinta. En el año siguiente, el año 2012, se promulgó su reglamento y llevamos casi 9 años de experiencia entre el regulador, los operadores económicos y la academia discutiendo, analizando y aplicando la norma vigente. Yo pienso que la realidad económica y política del momento en que se promulgó la ley y la de hoy genera un momento oportuno para reflexionar sobre una reforma y hacerla de la forma que le está planteando la superintendencia, que es con un camino de socialización, de discusión y debate entre el sector público y privado. Además, reconociendo que la coyuntura que se vendrá después de superada la crisis del coronavirus, del COVID-19, generará un mercado muy distinto en el cual la ley de competencia tendrá un rol trascendental en el desarrollo económico de nuestro país. Me parece digno de resaltar la iniciativa de la superintendencia. Ahora recobra trascendental importancia hacer una reforma a la ley. Esta reforma se alinea con una nueva era de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Es algo que siempre reitero, incluso cuando se hizo las entrevistas del peer review. Yo creo que hay momentos distintos de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Este es uno en que bajo un nuevo liderazgo la autoridad ha dado muestras muy claras de una autoridad que ha volcado sus esfuerzos por levantar una imagen de la autoridad, tanto nacional como internacionalmente, una imagen que se vio duramente golpeada por casos paradigmáticos que no hace falta mencionar el día de hoy, y errores que llevaron a una muy baja efectividad en la aplicación de la norma, que se ve reflejado de la estadística de revocatoria y anulación judicial de decisiones dictadas por la autoridad por defectos procesales o vicios de fondo. Como mencionaba, me parece que la superintendencia ha dado un giro en su involucramiento internacional, apoyándose con organismos técnicos de la materia, participando de redes como la International Competition Network, solicitar voluntariamente un proceso de peer review con la OECD y mantener una constante capacitación y tecnificación de sus funcionarios con pares de la región y organismos internacionales que le están brindando capacitación técnica a la superintendencia y reflejan, primero, una notoria diferencia en la aplicación de la norma, en el respeto de los procesos,
y son una evidencia clara de una humildad del sector público de aceptar una diversidad y pluralidad de criterios y una voluntad real de mejorar la norma de competencia en el Ecuador. Con eso paso al segundo concepto que les había mencionado, que quería abordar, y son más que nada unas reflexiones. Hice unos recortes de todas las veces que nuestra ley de control de poder de mercados refiere a la garantía del buen vivir, a la consecución del buen vivir, al sistema económico, social y solidario, la prevalencia del interés general sobre el interés particular, la adecuada distribución del ingreso y la riqueza, el desarrollo de un sistema económico, social, solidario y sostenible, y finalmente ya el artículo primero de la ley que contiene el objeto de nuestra norma. Es evidente el sesgo ideológico que existía al momento de la promulgación de la ley, y leyendo las últimas 3 líneas del objeto vemos que hay ciertos planteamientos, y principalmente el planteamiento final, que es el establecimiento de un sistema económico, social, solidario y sostenible, que a mi criterio podrían no ser compatibles frente a la realidad económica que vive el país hoy en día y que va a existir después de esta crisis, de la crisis que se viene. Esto a mí me genera una reflexión de si es que realmente podemos seguir aplicando una norma cuyo objetivo es buscar el bienestar de los consumidores y el bienestar social, en lugar de dar prioridad a una vigorosa y dinámica competencia en un mercado altamente concentrado. Si es que estamos enfocados en eficiencias, la persecución del bienestar general del consumidor, priorizándose sobre la necesidad de crecimiento económico, yo creo que habrá que buscar un nuevo balance en lo que es la nueva ley, y principalmente hasta que se reforme esta ley en la forma de aplicar la ley actual, porque vemos que esos conceptos que están plasmados en nuestra norma aplican a un paradigma de competencia perfecta. Por ejemplo, el bienestar social lo que está buscando es un equilibrio entre el excedente del consumidor y el excedente del productor. Es decir, que haya una igualdad en el costo marginal del producto. Eso difícilmente va a ser algo que podamos cumplir en un mercado altamente concentrado y con tan poca intensidad competitiva como el ecuatoriano. Y si nos vamos a pensar en el bienestar del consumidor, solamente estamos buscando a un lado de la ecuación, estamos buscando defender solamente el excedente del consumidor, y es difícilmente realizable en un mercado como el nuestro. Me parece que uno de los primeros temas que debe reflexionarse cuando se haga una reforma es cuál debe ser el objeto de la ley de competencia, con el nombre que se la designe, si es que se la decide reformar incluso el nombre, en un país donde, como decía, la intensidad competitiva es muy baja, y es importante, me parece, replantear el objeto jurídico que está tutelando nuestra norma. Con esto paso ya al tema de los acuerdos y prácticas restrictivas. Me parece que nuestro artículo 11 hace una enumeración demasiado extensiva. Si es que vemos el artículo 9 y el artículo 11, reproducen y duplican muchísimas de las prohibiciones, que a mi criterio es redundante, en algunos casos repetitiva e incluso contradictoria. Yo creo que para tener una ley efectiva no necesitamos tener una reproducción tan amplia de ejemplos, porque además no es una lista taxativa de lo que está prohibido, sino debería definirse mejor un concepto claro de prohibición, o 2 o 3 ejemplos, pero no necesariamente ahondar tanto en 22, 23 numerales en la descripción de acuerdos y prácticas restrictivas. Ya sobre el segundo punto, me parece que debería abordarse un tema de directrices y guías de cómo debe interpretarse las prácticas restrictivas y las restricciones verticales especialmente. Yo recuerdo cuando se estaba discutiendo el proyecto de ley orgánica de regulación y control de poder de mercado, y me acuerdo que para generar como una sensación de un triunfo político, de que la ley de competencia venía a mejorar a nuestro país, se festejaban un sinnúmero de cosas que no necesariamente son ilegales. Me acuerdo clarísimo que se decía que nunca más se iba a poder pactar exclusividades, que siempre las tarjetas de fidelidad iban a ser anticompetitivas, que los descuentos condicionados nunca más podían existir en nuestro país. Me parece que esto generó una falsa realidad de lo que realmente son las restricciones verticales y qué cosas se puede hacer. Me parece que en estos 9 años ha existido muy poco
análisis al menos público o una directriz clara de cómo debe analizarse e interpretarse el término injustificado, porque todas las prohibiciones del artículo 11 dicen injustificado. Pero a raíz de cómo se ha venido aplicando la norma, muchas empresas dejan de aplicar todos los 20 y pico de numerales de nuestra norma por temor a una sanción de la ley. Acá en el lado derecho de la presentación pueden ver lo que tiene la Comisión Europea. La Fiscalía Nacional Económica de Chile también tiene una guía. Me parece que para esto no es necesario una reforma normativa, sino que lo podría hacer ya sea la propia superintendencia o la Junta de Regulación cuando esté nuevamente constituida. Pero yo creo que si es que vemos cómo hace la Comisión Europea, hay un análisis de las consecuencias negativas, los efectos positivos, se refiere a la distribución exclusiva, la distribución selectiva, las franquicias, las restricciones de los precios de reventa, que son malas palabras de nuestro mercado. A una persona tú le pones en un contrato una exclusividad y siempre te van a objetar diciendo que es ilegal frente a las disposiciones de la ley, y no necesariamente es así. Entonces yo creo que hay una oportunidad acá de mejorar y dar mucho más claridad a los operadores, especialmente en una nueva coyuntura económica en la que cierto tipo de restricciones verticales son necesarias para fomentar una competencia vigorosa y evitar el que alguien se pueda apoyar en una iniciativa de otro, en una inversión de otro, y que lo pueda hacer de forma eficiente. Con eso paso al tema de carteles y delación. Yo creo que ha habido una muy baja efectividad en la persecución de carteles de nuestro país. Lamentablemente, nuestra norma de competencia en los 9 años que ha existido ha sido ineficiente o ineficaz en perseguir carteles, en generar el dilema del prisionero, que la gente tenga miedo de que alguien les delate y que sienta que debe ser el primero en ir a delatar al miembro de un cartel. Yo creo que la reforma es ideal para fortalecer esta herramienta clave de un régimen de competencia como el nuestro, especialmente en un mercado tan concentrado y donde, como decía el superintendente Páez en su momento, el compadrazgo es tan evidente entre las compañías y que claramente puede dar lugar a que se dé la colusión. Vemos la colusión todos los días en esta coyuntura, en los temas de contratación pública, ante la emergencia, y es una colusión que se materializa día a día en contratos públicos, especialmente en licitaciones. Entonces yo creo que los incentivos de la Ley de Control de Poder del Mercado han sido muy poco claros, tal vez insuficientes, y han generado que para los operadores en muchos casos resulte más lucrativo continuar en el cartel o no delatar simplemente que delatar, exponerse reputacionalmente, exponerse frente a una sanción si es que existe la exoneración de la multa, pero todavía estar expuesto a un contingente por daños privados derivados del cartel. Con eso paso al tema de la delación. Yo creo que nuestro país y nuestro régimen de delación ha sufrido mucho por el caso que todos conocemos, donde se levantó la calificación de confidencialidad de la documentación. Esta documentación se remitió a la Secretaría General de la CAN y una compañía fue sancionada localmente o exonerada localmente y sancionada a nivel comunitario. Entonces, esto generó muchísima desconfianza, generó muchísima cobertura en redes, en medios, publicaciones académicas, donde se condenaba muchísimo al régimen de delación ecuatoriano, y yo creo que la posibilidad de reforma nos genera una nueva oportunidad para posicionar a nuestro país como un país que persigue a los carteles vigorosamente, que tiene los incentivos necesarios para impulsar que la gente vaya a presentar solicitudes de clemencia y fortalecer el régimen de delación. Con eso paso al tema de las sanciones. Como había mencionado, me parece que las sanciones en el caso de cartelización deben incrementarse, deben tener un real efecto disuasorio. Actualmente tenemos un techo del beneficio máximo que fue percibido por los partícipes de un cartel. Incluso la regulación 012, a la cual entiendo la superintendencia ya remitió una petición de reforma en mayo de 2020, si no me equivoco,
pone otro techo, que es las sanciones deben estar relacionadas al mercado relevante afectado. Me parece que esto es coherente con otro tipo de prácticas, con abuso, por ejemplo, donde la sanción debería estar limitada al mercado relevante afectado, pero no necesariamente para el caso de carteles, porque esto finalmente limita la capacidad sancionatoria de la autoridad y la efectividad del régimen de carteles. Con eso paso al tema de daños privados. Lamentablemente la experiencia ha reflejado que para una compañía que sufrió o fue víctima de una colusión, por ejemplo, en este caso, sin conocer o haber participado de este caso, me puse a leer las dos instancias de una acción de acceso a la información pública planteada por la compañía Chronix, y pude ver que se le negó el acceso a documentos presentados dentro del expediente de delación, con los cuales Chronix buscaba producir su prueba en un caso de daños privados. Entonces, yo creo que las reglas no necesariamente requieren una reforma normativa de la ley, pero yo creo que a través de los instructivos del reglamento se debe dar claridad mucho más abundante de cómo puede obtener una víctima de un cartel acceso a documentación que incrimina a las partes que fueron parte del cartel para reclamar daños privados, porque si es que no existe esto, no va a haber una eficiente persecución de los carteles si es que no hay un miedo a que los daños privados vayan a venir después. Finalmente, quería referirme rápidamente al tema de competencia desleal y dejarles con la reflexión de si es que realmente es necesario mantener a la competencia desleal dentro de nuestra ley. La ley como está redactada actualmente, el artículo 5 obliga a la superintendencia a realizar un análisis de mercado relevante que requiere ya una inversión cuantiosa de recursos y de tiempo de la autoridad. Y hay casos que, como hemos visto con la nueva guía de aplicación de conductas desleales, que no tienen realmente la capacidad de afectar al orden público y que no deberían requerir que se tenga que invertir 6 meses, 8 meses de todo un equipo de la Intendencia de Prácticas Desleales para definir mercado relevante, para simplemente decir al final no hay una afectación al interés general. Entonces, yo creo que como está redactada actualmente la ley, genera muchas trabas y ha llevado a que la autoridad tenga que volcar ingentes recursos en investigar temas que a mi criterio, han hecho que la autoridad pierda el enfoque en los temas que realmente son importantes. A mi criterio, el tema de la persecución de carteles es vital. Y si es que vemos estadísticamente cuántos casos ha llevado prácticas desleales versus cuántos casos han estado en la intendencia de abuso, acuerdos y prácticas restrictivas, y vemos que no hay los recursos suficientes para poder enfocar. Si es que tenemos 300, 400 casos, los casos emblemáticos, los de transgénicos, los de genéricos, productos light, ahora lácteos y control de precios, generan una carga administrativa significativa, y eso me hace a mí cuestionar si es que la competencia desleal debería continuar dentro de la norma, o si es que se requiere una reforma que le diferencie a la competencia desleal, que no le obligue a la superintendencia a realizar un análisis tan a fondo, y principalmente que diferencie sanciones por casos realmente de libre competencia y los casos de competencia desleal que deberían guardar otro régimen. Con eso termino aplaudiendo la iniciativa de la Intendencia de Prácticas Desleales, con la cual finalmente se dio claridad a que debe existir necesariamente una afectación al orden público para que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado pueda entrar a juzgar y sancionar una práctica desleal. Lamentablemente, de todas formas, la superintendencia sigue viéndose obligada a investigar todo el caso a fondo. Entonces, eso es una oportunidad de reforma. Con eso paso a la última diapositiva de mi presentación, que es el tema de concentraciones. Hay claras contradicciones entre lo que dice la ley y lo que dice el reglamento. Me parece que es una oportunidad de enmendar términos y plazos que son confusos y contradictorios. Como decía María Rosa Favara la semana pasada, el tema de los 8 días, estamos todos de acuerdo que es excesivamente corto. Siempre que alguien me consulta del extranjero, firmé hoy un acuerdo de concentración, ¿cuándo tengo que notificar? Les digo, prepárate porque en 8 días tienes que notificar. Y siempre anecdóticamente mencionan, Ecuador es el primero en entrar y el último en salir con China. Afortunadamente, la Intendencia de Concentraciones hace
poco más de un mes dictó ya un reglamento para un proceso abreviado, lo cual ha generado muchísima satisfacción a nivel internacional con la superintendencia, y se han acortado significativamente los plazos. Pero, por ejemplo, y para terminar, hay un conflicto entre el artículo 21, que dice que debe contabilizarse los 60 días calendario desde presentada la solicitud. También hay una confusión, habla de término, después calendario, desde presentada la solicitud, y por su parte el reglamento reforma a la ley de control del poder de mercado diciendo que ese plazo empieza a correr desde realizada la notificación. Esto genera una clara reforma de la ley, y si es que llegara el momento que alguien quiere alegar que una transacción está aprobada por silencio administrativo positivo pasado los 60 días calendario, yo creo que hay sustento suficiente para decir la ley está sobre el reglamento no puede reformar, y eventualmente muchas transacciones que se hayan pasado los 60 días calendario sin suspensiones, sin prórrogas, podrían haberse aprobado bajo silencio administrativo positivo. Entonces yo creo que esto es algo que merece reforma y claridad. Y con eso les agradezco mucho a todos por el tiempo, por la atención, y estoy a las órdenes en caso de preguntas. Muchas gracias, Luis. Continuamos con nuestra siguiente expositora, María Teresa Lara. María Teresa Lara es gerente general de ML Abogados, encabeza las áreas de Derecho de la Competencia y Consumo, Derecho Aeronáutico y Derecho Público Regulatorio. Se ha enfocado en asesoría integral a operadores económicos en cumplimiento preventivo de normas de derecho de la competencia y asesoría, y patrocinio en procesos frente a la Autoridad de Competencia Nacional y los tribunales contenciosos administrativos. Se desempeñó como integrante del grupo de expertos de la UNTA como asesora de Latinoamérica y el Caribe. María Teresa, por favor. Muy buenas tardes con todos. Me uno a las felicitaciones que realizaron las otras personas que estuvieron aquí como expositores frente a los esfuerzos que está realizando la superintendencia por sacar adelante reformas a una ley que efectivamente tiene que ser actualizada. Desde mi punto de vista, estamos hablando de una ley que se aprobó en octubre del año 2011, tenemos ya 9 años, y obviamente al ser una normativa básicamente de carácter económico, el mercado es lo que más cambia y es necesario, por lo tanto, que se reforme una ley, no solamente porque tenemos una serie de cuerpos normativos que han sido reformados en el Ecuador en estos últimos años, sino porque además la normativa internacional también ha avanzado. Cuando integramos el grupo de trabajo, quienes estuvimos participando en la elaboración de la ley, pues nos sirvió de mucho todas las prácticas internacionales, toda la legislación que pudimos repasar en ese momento porque era una ley nueva en el Ecuador. Pero así como en el Ecuador, a partir del año 2011 ha salido muchísimas disposiciones y se las han actualizado, pues lo mismo sucede a nivel internacional en materia de competencia. Tenemos países que nos llevan muchísimos años adelante en materia de competencia, que han pasado por los mismos problemas que ahora nosotros estamos pasando y que además han encontrado las soluciones. Y eso es bastante bueno cuando tenemos un derecho internacional que se nutre de esa jurisprudencia a nivel internacional y que nos permite avanzar, porque en muchos de nuestros problemas, pues simplemente ellos ya lo tienen resuelto. Básicamente me habían pedido que haga una propuesta de reformas a lo que sería el capítulo de los acuerdos y las prácticas restrictivas. Efectivamente, en la Ley de Control de Poder de Mercado hace falta revisar posiblemente desde el primero hasta el último artículo. Pero es importante tomar en cuenta algunos aspectos cuando se empieza a analizar qué se necesita reformar de una ley. Y desde mi punto de vista, uno de los aspectos más importantes, porque además no están desarrollados, nunca se desarrollaron en la ley actual, es relacionado con los daños causados por los acuerdos y prácticas restrictivas. Y un poco la pregunta que he desarrollado en esta lámina es si es que las disposiciones de nuestra actual ley en materia de daños causados por acuerdos y prácticas restrictivas son eficaces y eficientes. Y para responder esta pregunta,
que es la macro de mi presentación, pues voy a abordar 4 subtemas. Primero, la eficacia y la eficiencia de la normativa de competencia en relación con acuerdos y prácticas restrictivas. Un segundo punto sobre la regulación de daños civiles derivados de infracciones al derecho de la competencia que rigen el Ecuador desde el año 2011. Y la regulación de daños derivados de infracciones al derecho de la competencia que al momento rige en la Unión Europea. Y primero abordemos qué es la eficacia versus la eficiencia. Aparentemente son conceptos que se complementan. ¿Y por qué digo esto? Porque por un lado la eficacia es la capacidad de que vayamos a conseguir el objetivo que estamos esperando. Pero al mismo tiempo, la eficiencia es la capacidad de alcanzar ese objetivo, pero recurriendo al menor gasto de recursos posibles. Y es por esto que cuando hablamos de reformar un cuerpo legal, debemos procurar que esa reforma sea eficaz y sea además eficiente. Y en realidad es importante además, cuando hablamos de leyes como la de competencia, que hagamos una visión de la política pública, porque no nos podemos abstraer de la política que rige en el Ecuador. En muchos países es a través de las leyes de competencia en donde se corrigen los vacíos legales. Y existen indudablemente en las leyes de competencia marcadas tendencias políticas cuando son elaboradas estas leyes. Y por eso es que no podemos perder de vista lo que está en una constitución que nos rige. El rol que tiene el Estado ecuatoriano en materia de competencia, porque la constitución es la que tenemos al momento. Y es así como en la Constitución claramente se señala que el Estado regula, controla e interviene cuando sea necesario en los intercambios y transacciones comerciales. Y obviamente hay un tema de que se sanciona todo lo que son las prácticas monopólicas, oligopólicas privadas, del abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas de competencia desleal, dice la norma. El Estado además tiene la obligación de asegurar esta transparencia y eficiencia que debe existir en los mercados y tiene que fomentar la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades. Estamos entonces, cuando hablamos de una norma de competencia, frente a una trilogía perfecta en donde siempre va a tener que participar, por un lado, el Estado a través de la autoridad de competencia, por otro lado, tenemos las empresas o los operadores económicos y además vamos a encontrar siempre a los consumidores. En este proceso de interrelación, efectivamente está, desde mi punto de vista, concebida la trilogía en los actuales artículos que están en la ley, los artículos 11, 12 y 13, que son los únicos en donde encontramos menciones expresas de lo que son los acuerdos y las prácticas restrictivas. Y efectivamente, en estos artículos, lo que se hace constar es una enumeración ejemplificativa de acuerdos que, si es que se dan las condiciones o la premisa que establece la ley, pues simplemente deben ser sancionados. Podría ser que la numeración es muy extensa, se la podría simplificar, pero el concepto, que es el que está en la premisa, es el que debería mantenerse. Y algo muy importante que debe mantenerse es la nulidad de pleno derecho que está recogido en el artículo 11. ¿Por qué? Porque esto le permite a la autoridad de competencia no soportar la carga de la prueba, sino que, en definitiva, el que tiene que asumir la carga de la prueba es el que ha señalado que no incurrió en el acuerdo conclusorio. En correspondencia, tenemos otras disposiciones que se relacionan con el tema de acuerdos y prácticas restrictivas, que están en los artículos 83, 84, del 89 al 93, y en donde básicamente está, diríamos, dadas las disposiciones para que en el reglamento y en demás regulaciones se hayan emitido disposiciones, por ejemplo, sobre el programa de clemencia y sobre el tema de los compromisos de cese. No voy a abordar, no voy a criticar estas herramientas, porque en definitiva creo que es muy corta la presentación y más bien me voy a concretar al tema de los daños.
¿Cuál es la normativa de daños en el Ecuador? Cuando hablamos de daños, debemos tener presente que se regula básicamente los daños civiles que están derivados de las infracciones al derecho de la competencia en el Ecuador. Y es en un solo artículo en donde se señala expresamente esta situación, que es el artículo 71 de la Ley de Control de Poder de Mercado. Cuando se dice expresamente que las personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido perjuicio por la comisión de actos o conductas prohibidas por esta ley, podrán ejercer la acción de resarcimiento de daños y perjuicios conforme las normas del derecho común. Por lo tanto, la acción de indemnización de daños y perjuicios va a ser tramitada además en la vía verbal sumaria ante el juez de lo civil y bueno, de conformidad con las reglas. Se establece además un plazo de prescripción que es de 5 años, que son contados desde la ejecutoria de la resolución. Si esto concatenamos con lo que dice el Código Orgánico Administrativo, pues desde el momento en que ese acto administrativo tiene la condición de firme. En el artículo 79, que está en el reglamento, como que le complementa la disposición del artículo 71 y desde mi punto de vista crea un candado. Un candado porque señala que el juez que dictamine sobre las acciones civiles previstas en el artículo 71 de la ley tiene que fundamentar, porque dice fundamentará su fallo en los hechos y calificación jurídica ya establecidos en la resolución que la Superintendencia de Control de Poder de Mercado emita respecto a los asuntos que hubiere conocido. Es decir, que con estas dos disposiciones lo que se hace es darle a las resoluciones que emita el superintendente un carácter de prejudicialidad. ¿Por qué? Porque se le obliga a la justicia ordinaria para que se fundamente el momento en que decida sobre daños civiles en resoluciones que haya emitido la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Y además, el tema de la prescripción que más adelante revisaremos. Las disposiciones del Código Civil, cuando hacen referencia sobre todo a lo que son los daños extracontractuales, en lo que tiene que ver con el delito y el cuasi delito, señala que obviamente hay una obligación de reconocer indemnizaciones y adicionalmente el plazo de prescripción que establece para los temas extracontractuales es de 4 años contados desde que se perpetró el acto. Esto es lo que al momento rige dentro de lo que es la teoría de los daños atados o derivados de infracciones que se dan en el derecho de la competencia. Y entonces, cuando analizamos la eficiencia y la eficacia de estas normas, nos vamos a realizar las siguientes preguntas. ¿Permite el inicio de acciones de resarcimiento de daños independientes de la determinación de infracciones por parte de la autoridad de competencia? ¿Qué pasa con los plazos de prescripción? ¿Se ajustan o no a la naturaleza de los daños causados por operadores económicos en el derecho de la competencia? ¿Contribuyen a la aplicabilidad de regímenes como los programas de clemencia y los compromisos de cese que tenemos en nuestra normativa? ¿Hay coordinación con las actuaciones de los órganos judiciales? ¿Pueden tener lugar métodos alternativos de solución de controversias? Y en este punto es importante revisar, dentro de lo que son las normas de daños, cuáles han sido los principales aspectos regulados por la Unión Europea. Las normas que al momento rigen las acciones por daños por infracciones del derecho de la competencia se implementan con la directiva que que rige a partir del 26 de noviembre del 2014. Es una directiva, por lo tanto, posterior a que se aprueba y rige en el Ecuador la Ley de Control de Poder de Mercado, ¿no? Y los objetivos que ha perseguido la Unión Europea con esta directiva es básicamente 2. Una plena efectividad en la aplicación de las disposiciones relacionadas con las prácticas restrictivas y una tutela judicial efectiva. ¿Cómo se logra esa tutela judicial efectiva? A través de una coordinación o de una complementación que se produce entre la aplicación pública que hace la autoridad de competencia de las normas de competencia como tales
y una efectividad de las acciones de los particulares en el marco de la aplicación privada con arreglo a las normas del derecho civil. Con estos dos objetivos, que han sido los macros para la aprobación y construcción de esta normativa en daños, es que tenemos una serie de aspectos regulados al momento a través de la Unión Europea. Pero en estas láminas lo que he hecho es seleccionar aquellos que considero como principales y que en un momento dado podrían customizarse a nuestra normativa local. ¿Qué dice la Unión Europea? Básicamente, en la Unión Europea, cualquier persona que haya sufrido un perjuicio ocasionado por infracciones, en este caso derivados o pueden ser de abuso de posición de dominio, de acuerdos o prácticas restrictivas, está en capacidad de solicitar el resarcimiento tanto por el daño emergente como el lucro cesante. Es decir, que lo puede hacer de manera directa ante los órganos judiciales. No tiene que esperar una suerte de prejudicialidad y acudir primero ante la autoridad de competencia para que inicie el proceso de investigación. A la vez, existe una independencia para el pedido del resarcimiento respecto de la existencia de una relación contractual directa con la empresa infractora y de si previamente ha existido constitución o no la existencia de infracción por parte de la autoridad de competencia. Es decir, que no necesariamente tengo que estar inmerso en un proceso de investigación, no necesariamente debo ser el infractor, sino que puede ser otra persona que se siente afectada precisamente a consecuencia de la comisión de esta infracción. Se garantiza el derecho a los demandantes para exigir la exhibición de pruebas relevantes para fundar sus pretensiones a través de los órganos judiciales. Es decir, yo voy a presentar mi demanda y voy a tener la garantía de que se va a pedir la exhibición de todas aquellas pruebas que yo considero necesarios para demostrar. Recordemos que en el tema de los cárteles, lo más complicado es la simetría de información que existe y la obtención de las pruebas. Pero al mismo tiempo que le facilito en la obtención y en la exhibición que tiene que ser ordenado por el órgano judicial, le obligo a ese órgano judicial para que adopte medidas que garanticen la confidencialidad o el tratamiento de reserva que se tiene que dar a información que tiene el carácter comercial sensible dentro del procedimiento. Los órganos judiciales solo deben ordenar a una autoridad de competencia la exhibición de pruebas cuando no se las pueda obtener razonablemente de otra parte o de un tercero. Vemos entonces que opera una independencia y un respeto por el trabajo que está haciendo la autoridad de competencia. No hay intromisión. Desde el punto de vista de la presunción legal, es muy importante considerar no solamente la presunción legal que tenemos actualmente en el artículo 11, sino la presunción legal de los perjuicios que provocan los acuerdos colusorios y las prácticas restrictivas. Es decir, que estos acuerdos per se no solamente van a ser nulos, sino que además deberían tener una presunción de que van a provocar perjuicios. El efecto, revierto la carga de la prueba, para que el que demuestre que no ocasionó perjuicios es el que está siendo precisamente perseguido por ese acuerdo colusorio. Abro una puerta para que los árbitros o para que la mediación pueda recibir estas controversias y se puedan solucionar de manera extrajudicial. Se suspenden los plazos mientras dura además de esa solución extrajudicial. Y además también se suspenden los plazos si es que hay algún proceso que haya decidido la autoridad de competencia iniciarlo de oficio o a petición de parte para investigar. El plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de lo que establece la normativa de la Unión Europea es de al menos 5 años, a diferencia de lo que tenemos al momento, que es de 4 años. Y esto no solamente desde que cesó la infracción, sino que además desde cuando el demandante
tuvo conocimiento, haya podido razonablemente tener conocimiento de la conducta y el hecho constitutivo de la infracción, del perjuicio que ocasionó a la infracción y de la identidad del infractor. Entonces, vemos en realidad que es una reforma bastante importante dentro de todo el sistema de daños que tenemos de nuestra normativa del Código Civil. ¿Cuáles son las conclusiones que me he permitido yo al final de esta presentación? Las normas de la Ley de Control de Poder del Mercado que rigen las acciones por daños por infracciones del derecho de la competencia y en el caso específico por daños derivados de acuerdos y prácticas colusorias deben ser reformadas, deben ser completadas, deben ser ampliadas, actualizadas a lo que está sucediendo en el derecho de la competencia internacional. Solo se alcanzará la tutela judicial efectiva en beneficio del Estado, en beneficio de los operadores económicos y los consumidores, si se actúa de manera coordinada y complementaria los entes que están involucrados a actuar, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y los órganos jurisdiccionales competentes. Con esto tengo finalizada mi intervención y abierta a cualquier pregunta que pudiera existir. Muchas gracias, María Teresa. Nuestro siguiente y último expositor es Fabián Pozo. Fabián es socio en Gotifredi Pozo Abogados, dirige el área de Derecho de Competencia y Sectores Regulados, es catedrático universitario de Derecho a la Competencia en la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, UES, de Guayaquil, y ha sido docente en Derecho Económico en la Universidad de Cuenca, miembro fundador del Instituto Ecuatoriano de Derecho a la Competencia. Fabián, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Un gusto estar esta tarde acompañándoles. Muchas gracias al señor superintendente, señor intendente general técnico y a todo el equipo de la superintendencia por esta gran iniciativa, por invitarnos y por permitirme compartir este panel con grandes expositores y amigos y que compartimos una pasión por el derecho de la competencia. Destaco esta iniciativa por la importancia que tiene este diálogo que ha iniciado y este cambio paradigmático en la autoridad de competencia en el Ecuador. Yo quiero empezar básicamente abordando algo que siempre digo. El derecho de la competencia, aunque es altamente económico, es primero derecho. Y esto nos obliga a adecuarlo a ciertas instituciones jurídicas que no necesariamente se insertan o se acoplan directamente a lo que la práctica internacional del derecho de la competencia aconseja o a la que la teoría económica aconseja. Tenemos que adecuarnos a un marco constitucional, a un marco reglamentario y hacer lo mejor que podamos con dichas herramientas. Y esto creo yo que no siempre lo tuvimos presente durante los primeros años de la autoridad de competencia y por eso el gran índice de reversiones, de nulidades de las decisiones de la administración anterior por parte de los tribunales. Nos hemos dedicado a revisar esas sentencias y la mayor parte que son por problemas de derecho administrativo, negativa de acceso a la prueba, falta de motivación, error en la motivación en el cálculo, error en la motivación por definición incorrecta en los mercados regulados. Y esos vicios del derecho yo creo que tienen mucho que ver también con ciertas corrientes o de influencias en el texto de la ley o en la forma en la que fueron aplicadas. He resumido un poco lo que yo creo que debe cambiar respecto de conductas colusorias, acuerdos, en esta diapositiva. Y voy a empezar por el final, porque creo que lo que dijo David al inicio es muy importante, muy importante. Y Luis también estuvo de acuerdo con ello. El objeto de nuestra legislación de competencia no siempre es compatible consigo mismo. Yo suelo decir que así como nuestra ley se acerca a los 10 años, tiene el mismo problema que la adolescencia. Tenemos un conflicto de identidad, porque no siempre el perseguir la eficiencia económica va a estar de la mano con el bienestar de los consumidores, ni va a estar de la mano con los derechos del consumidor, peor aún con la interpretación de comercio justo o del establecimiento de un sistema social y solidario. Dicho objeto
digamos, ya en el caso concreto, pueden entrar en conflicto estos temas. Y esto es algo que en una sentencia que comentamos hace poco en el blog de la universidad, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho, sin perjuicio de que la ley ecuatoriana pueda tener un objeto de protección distinto que al que tienen los otros países, o al que tiene la decisión comunitaria andina 608. Entonces, ese es un punto que yo creo que es muy importante, definir si es que vamos a perseguir la eficiencia económica y por medio de ella los derechos de los consumidores, o si vamos a abrir un canal más amplio como el que se quiso dar al principio de los primeros años de la ley, especialmente en materia de competencia desleal, que adelanto, yo comparto la opinión me parece que de Luis, en que creo que deberíamos separarlo a una ley distinta, por bien de todos, tanto de la competencia desleal como de la libre competencia. Y en eso creo que es muy bueno la emisión de esta guía que se emitió últimamente por parte de la superintendencia. Aparentemente, bueno, pasando a un segundo tema, yo creo que otro punto que tenemos también de fondo y de identidad en la norma es el tema del objeto y el efecto, que está presente en todas partes, ¿no? Y eso se ve muy claro en el famoso caso de RECAP, que fue ya traído a colación. En la sede judicial se trae a debate la ley, si debe aplicarse la regla per se como tal, la regla de la razón, instituciones de origen norteamericano, o por otro lado, como aborda ya la segunda decisión del caso de RECAP, si era aplicable la distinción de origen europeo, que es de objeto y efecto, que no son iguales, son parecidas, no son exactamente iguales, y yo creo que nuestra legislación ahí se nutrió y se nutre más de la tradición europea que de la tradición anglosajona. Y esa distinción lleva a ciertos problemas específicos en cuanto a tipicidad. En el caso de RECAP, bueno, ustedes conocen, esta discusión llevó a una sentencia de la Corte Nacional en la que se creó aún más confusión al respecto porque se habló de tipos de peligro abstracto y de peligro concreto, sin decirnos cuáles son los de peligro abstracto y cuáles son los de peligro concreto, y sin que yo creo le corresponda eso a la Corte Nacional, sino al legislador. Más aún si tenemos presente el principio de prohibición de analogía en materia sancionadora, que lo tenemos en el COA, el artículo 29, y en la Constitución en el 76. Esto de la tipicidad yo creo que es un tema muy importante y trascendental, porque si bien la doctrina y en materia económica se acepta, por ejemplo, equiparar ciertos hechos análogamente a otros, como por ejemplo la negativa de trato, la presentación de ofertas que son evidentemente dilatorias, por ejemplo, eso no está recogido necesariamente en el tipo. Y bajo el principio constitucional y demás, no podría interpretarse analógicamente en forma extensa. Entonces deberíamos hacer una revisión de los textos del artículo 11, especialmente, por ejemplo, en el caso de negativa de trato y de acceso, tanto del artículo 11 como las que están en el artículo 9, que creo que tienen aún mayor problemas de detalle, para que pueda cubrirse este tipo de prácticas. Luego, creo que efectivamente hay una amplia gama de reiteraciones innecesarias en el artículo 11. Yo creo que podríamos ser más precisos, o al menos eliminar numerales que aparentemente son contradictorios entre ellos, pero fundamentalmente creo que en la práctica hemos visto problemas con un hecho, llamada Single Entity Doctrine o doctrina del operador económico integrado, cuando se trata de grupos económicos. Y esto es problemático porque el concepto de operador económico, ustedes conocen, no es lo mismo que el de persona jurídica, persona natural, es mucho más amplio, y eso el concepto está bien, pero ya en el momento de aplicarlo en la práctica,
la referencia, las remisiones que hace la ley son primero confusas y trabadas. Es decir, el reglamento en el artículo 7 te dice, por un lado, para vinculaciones, fíjate en la ley de mercado de valores, para determinar lo que es un grupo económico, fíjate en el artículo 11 del reglamento. El artículo 11 del reglamento te dice las que deban sumarse según el artículo 17 para efectos de concentraciones. Pero, y traslada el asunto de concentraciones hacia lo que es acuerdos restrictivos de la competencia, lo cual ha generado alguna problemática. Creo que está bien que se reconozca la Single Entity Doctrine, es lógico, es correcto, no hay colusión si no hay centros independientes de decisión, pero tenemos que afinar un poquito las reglas. Finalmente, yo creo, yendo al punto inicial, el problema del objeto que busca tutelar la ley es muy importante. Les hago una invitación simplemente. Busquemos cuántas veces la ley dice libre competencia. Y van a concurrir conmigo en que no dice libre competencia en ninguna parte. Quizás por sesgo ideológico se dice solamente libre concurrencia, pero eso es económicamente otra cosa y ustedes lo saben muy bien que hay una diferencia conceptual importante. Entonces yo sugeriría, uno, a mi criterio, el objeto debe alinearse a la tendencia internacional, la protección del sistema de mercado por medio de la tutela de la eficiencia económica, e indirectamente por medio de el interés del consumidor. Debemos mejorar el tema de la tipicidad, mejorar la redacción para que no caigamos en posibles anulaciones posteriores por aplicación analógica o por problemas de motivación, ya cuando va el caso al contencioso administrativo, y corregir ciertos temas de tipicidades y el tema de single entity. Aprovecho pues para concordar con lo que han expuesto anteriormente María Teresa, Luis, David. Creo que el régimen de daño es muy importante. Es muy importante tener reglas claras para el acceso a la prueba necesaria para una acción de daño. Vamos a ver cómo evoluciona esto con los casos que llevan quedando en firme. Y asimismo creo muy importante esta reforma de presunción de daño una vez que está firme una sanción de la autoridad de la competencia que ha mencionado María Teresa. Hasta ahí mi intervención. Muchísimas gracias, señor superintendente Ricardo, por esta invitación y a todos los amigos panelistas por permitirme compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Tomamos nota igual de las recomendaciones de todos los participantes de esta tarde. Como les mencionamos al inicio, ustedes pueden dirigir preguntas mediante el chat para nuestros participantes, así que por favor, continúenos haciéndonos llegar. Tenemos las primeras preguntas que están dirigidas para David Sperber y María Teresa Lara. Dice, ¿cómo interpretar el artículo 79 del reglamento de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado a la luz de lo dispuesto en el artículo 8 del Código Orgánico de la Función Judicial, que garantiza la independencia de los jueces ante toda otra autoridad estatal? Empezamos. David, por favor. Gracias y muy buena la pregunta. A ver, el artículo 79, como está redactado, y tuve la oportunidad de compartir un paper sobre este tema, tiene una doble posibilidad hoy en día. La primera es que, como mencionaron los panelistas, exista o debería existir una resolución previa por parte de la superintendencia y esa decisión es en la práctica vinculante para el juez y el juez en el fondo lo único que debería hacer es llegar a determinar o cuantificar el daño, lo cual no es sencillo en materia de competencia, pero esa es la una posibilidad. La segunda posibilidad es que la persona o el operador económico que se sienta perjudicado por un acto anticompetitivo o por violación a la Ley Orgánica de Control del Poder del Mercado puede acudir de forma directa sin tener que esperar a la decisión de la superintendencia, ya que por lo menos, hablemos cuando se redactó la ley,
un juicio en el viejo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en algunos casos podría llegar a durar 12 o 15 años. Entonces, por eso sí se abrió la posibilidad para que existan estas dos situaciones. Por lo tanto, al menos como yo lo veo, actualmente esto no viola el tema de la independencia conforme lo que actualmente establece el COA. Gracias. Gracias, David. María Teresa, por favor. Si bien no existiría una violación expresa a lo que está establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial, mi opinión es que a través del reglamento sí se dejó sentado un candado, porque la normativa dice que el juez fundamentará. ¿Qué ha sucedido en la práctica? Que cuando se presentan acciones, no por temas contractuales, sino por temas extracontractuales, porque en la gran mayoría de casos, los perjuicios que se ocasionan son extracontractuales, es decir, no necesariamente a las partes que intervienen en el contrato, sino a estos operadores económicos que en un momento dado no son parte del contrato, pero que se ven afectados a consecuencia de una infracción en el derecho de la competencia. Es ese operador el que quiere acudir ante, puede ser la justicia ordinaria directamente, ante la autoridad de competencia. ¿Con qué finalidad? Para que le resarzan los daños y perjuicios que él siente que le ocasionaron. En la práctica, como digo, ha existido casos en donde los jueces definitivamente, basadas en esta disposición del reglamento, se inhiben de continuar con el tema de lo que son daños extracontractuales. ¿Pero por qué? Porque en realidad no existe todo un cuerpo normativo como debería existir y cómo se ha desarrollado en la Unión Europea a partir del año 2014, para que los particulares, en este caso operadores económicos y en general todo aquel que se sienta afectado con infracciones cometidas desde el punto de vista del derecho a la competencia, pueda sentirse protegido y tutelado, sienta una tutela efectiva y pueda acudir directamente ante la justicia ordinaria. Algo más grave todavía es que para acudir a la justicia ordinaria por daños extracontractuales solamente tengo 4 años de acuerdo con el Código Civil. Y podría ser que si yo decidí primero iniciar un caso de investigación ante la autoridad de competencia, ese caso de investigación me haya tomado más de 4 años, porque podría pasar eso. Hay casos de investigación que sí se han demorado muchísimo. ¿Y qué pasa en ese momento? Que simplemente ese operador económico ya no va a poder ni siquiera acudir ante la justicia ordinaria. Por eso es que la Unión Europea ha señalado que por lo menos se debería cubrir 5 años de protección. Entonces, todos estos temas en realidad no solamente es que sufrió la Unión Europea, sufrieron los países de la Unión Europea, sino que además ya lo corrigieron. Por eso es que en mi exposición yo había señalado que es importante revisar estas experiencias y acoger, porque debe haber una tutela jurídica efectiva a través de la ley. Y si vamos a reformar la ley de control de poder de mercado, acojamos estas iniciativas que están dando muy buenos resultados en otros países. Gracias, María Teresa. Me voy a permitir abrirles también la opción a Fabián y a Luis, si es que quieren también compartirnos su criterio sobre esta pregunta. Bueno, yo concuerdo con lo que han dicho David y María Teresa. Efectivamente, creo que, a ver, la ley te remite a la fundamentación, a la decisión de la autoridad, que obviamente está mejor situada que el juez para apreciar un asunto de libre competencia. Pero el rol del juez no es solamente cuantificar el daño, sino determinar el nexo causal y si es que hubo o no afectación de esa persona que plantea la acción por la conducta ya sancionada. Gracias, Fabián. Luis, tal vez. Sí, yo solo quería complementar un tema. Los casos de daños que se han referido los otros expositores son principalmente daños ocasionados a un competidor principalmente, pero no hay un régimen claro
de daños privados colectivos, por ejemplo, a una colectividad de consumidores se haya visto afectada por la colusión, que puedan reclamar de forma colectiva, en grupo, los daños producidos por el cartel. Y eso es algo que también debería existir mucho más claridad de cómo y si es que se puede hacerlo y cómo instrumentarlo ya en la práctica. Entonces, eso me parece un desafío importante también para que la legislación tome en cuenta. Gracias, Luis. Hay una siguiente pregunta que está dirigida a María Teresa Lara, que tal vez sería interesante también conocer el criterio del resto de los expositores. Nos señala, ¿qué opina de una eventual incorporación de un programa de recompensas en la Ley Orgánica, Regulación y Control de Poder del Mercado? Y comenta, en diciembre de 2019, el Indecopi estableció un programa de recompensas para maximizar la eficiencia de su programa de clemencia. María Teresa, por favor. La implementación de un programa de recompensas, entendería que de pronto el tema de recompensas tendría que ver tal vez en relación con lo que está dentro del sistema de clemencias en cuanto a la rebaja de la pena o la imposición de la multa o que se le deje, que ya no se le imponga la multa en absoluto, o sea, la extinción de la multa. Tendría relación con dos herramientas que ya están funcionando en el Ecuador. Posiblemente habría que incluir algunas variaciones tratándose de un régimen de recompensas. No sé si es que tiene que ver más bien con recibir, si es que va atado al tema de bajar la multa, atado a un tema básicamente pecuniario, eso estaría básicamente desde el punto de vista de los infractores. Sin embargo, no se estaría cubriendo a terceros que eventualmente sí pueden verse afectados por una conducta anticompetitiva y que no necesariamente son los infractores o no son los denunciantes. Entonces, si bien el plan de recompensas puede ser recogido para mejorar sea el sistema de clemencias o sea el compromiso de cese que actualmente tenemos, lo que sí hay que tener en cuenta es que al momento quienes definitivamente están desprotegidos en cierta forma por todos estos programas son terceros que han sido afectados. Es el caso, por ejemplo, como mencionaba el señor Marín, en el caso de la class action, ¿no? Que hay alguien que representa a los consumidores. Eso, por ejemplo, no tenemos en nuestro sistema. Entonces, si se va a implementar un sistema de recompensas, sería bueno tomar en cuenta a este grupo que, desde mi punto de vista, están desprotegidos, que no necesariamente son infractores, que no necesariamente son los denunciados o los denunciantes dentro de un caso de investigación, sino que en un momento dado se ven afectados precisamente por esta infracción que se cometió desde el punto de vista del derecho de la competencia. Gracias, María Teresa. Por orden de lo que hicieron señas, por favor, David. Gracias. Complementando lo que dijo María Teresa, yo considero que sí sería muy interesante que exista este premio a aquellas personas que llegasen a denunciar casos, como por ejemplo sucede en Corea del Sur. En Corea del Sur, aquel denunciante o persona que presenta un caso, usualmente de cártel, no necesariamente, pero usualmente es de cártel, de la multa que llegase a cobrar la autoridad, la FTC de Corea del Sur, el 10% de ese monto es hablemos en este caso, para el denunciante. Entonces, esta recompensa sí permite en algunos casos que la autoridad de competencia tenga una reducción en cuanto a la tarea o la carga de iniciar un procedimiento de oficio, y a su vez el denunciante tiene un interés pecuniario de beneficiarse de este tema. Y solamente complementando con lo que dijeron antes sobre la acción de clase, sobre el class action, se intentó en el año 2006, cuando se mandó el proyecto de ley de competencia
a la Asamblea Constituyente, una discusión que sí existía, justamente era el tema de si debía existir esta acción de clase para que los consumidores afectados pudiesen también demandar cuando fuesen perjudicados por conductas anticompetitivas. Desgraciadamente ese proyecto no pasó, afortunadamente también en parte no pasó porque no hubiese sido un mandato, pero sí es un tema que ya se puso en la mesa y posiblemente sí sería muy interesante que lo tuviésemos, si no en la ley, pues por lo menos en el reglamento de aplicación a la ley. Gracias. Muchas gracias, David. Fabián, por favor. Muchas gracias. Yo también comparto aquello y creo que sería un mecanismo muy interesante, pero creo que un punto clave sería también enfocarnos un poco en lo que en la investigación de carteles. Me olvidé hace un momento de proyectarles esta lámina, no sé si la pueden ver, pero se puede ver que hasta el año 2016 la prioridad de la superintendencia no eran los carteles, sino aparentemente las prácticas de competencia desleal. Y que en base a ello, yo creo que sería muy importante más bien enfocarnos en la investigación de carteles, y luego en esta posibilidad de la class action, yo creo que no es mala, sería una buena opción, porque hay un coste en hacer frente a un caso de cartel desde una denuncia de investigación, los peritajes, etcétera, tienen un coste y tiene que haber un incentivo para recuperarlo. Muchas gracias, Fabián. Luis, por favor. Solamente haciendo un cierre, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaba María Teresa, David y Fabián. Me parece que sería súper interesante que exista una figura de recompensas. Me parece interesante, como mencionaba David, que se lo haga en base a la sanción que se establezca por ese cartel, que pueda irse a un tercero, no necesariamente uno de los delatores que ya se va a beneficiar de la exoneración de la multa, sino un tercero que de alguna forma tenga evidencia de una colusión y que pueda presentar evidencia. Yo creo que el problema de la falta de efectividad del régimen de defensa contra los carteles en Ecuador es un tema de que el riesgo de detección es muy bajo. Las compañías saben muy bien que para ellos es más rentable continuar cartelizados, continuar coludiendo, porque no les van a detectar. Si es que les detectan, pueden ir a presentar una solicitud de delación compensada, exonerarse de la multa. Probablemente no va a llegar una acción de daños por los otros competidores afectados y nunca les va a llegar una acción de daños colectiva por parte de los consumidores. Entonces, si pones en la balanza, bueno, y también el último tema, no hay un componente penal, entonces no hay un temor a los ejecutivos de la empresa a decir, me voy a ir preso por haber participado en este cartel. Entonces, que pones una balanza, en el Ecuador es más rentable coludir a presentarte a un programa de clemencia o delación. Entonces, yo creo que ese es el principal problema. Muchas gracias, Luis. Gracias, Luis. Tenemos una siguiente pregunta. La realiza Mauricio Velandia. Qué gusto, Mauricio. Esperamos contar contigo en un próximo evento de la Superintendencia. Y está dirigida para David. El juicio de antitrust en el mundo está pasando a los tribunales arbitrales. En tu concepto, ¿la reforma debería dotar de facultades a los jueces y árbitros para fallar esos casos declarando la conducta con perjuicios? ¿O los perjuicios deberían ser competencia de la SCPM? Por favor, David. Sí, gracias, Mauricio. Qué gusto que nos acompañes el día de hoy. En referencia a tu consulta, por lo menos como está redactada actualmente la ley, sí permite que un tribunal arbitral llegase a conocer aquellos daños exclusivamente los que suceden entre competidores o entre consumidores y el operador económico que ha cometido una infracción. Actualmente no se podría arbitrar, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos casos que se puede llegar inclusive a pactar un arbitraje entre operadores económicos o cuando hay una afectación general al mercado. Posiblemente sí sería interesante ver esa posibilidad. Y en cuanto a los daños, actualmente, como lo mencioné, sí, un tribunal arbitral sí podría conocer. Esto, por una parte, en Ecuador lo veo muy difícil de que, conforme el criterio de la Constitución actual y el tema que al ser un tema de derecho público, el tema de la competencia
pueda ser excluido y ser conocido exclusivamente por un tribunal arbitral, y también para eso debería existir una modificación a la ley de arbitraje y mediación, que tal como está, no podría ser arbitrable un tema de estos en Ecuador. Siguiendo la práctica de otros países, posiblemente sí sería factible o sí sería muy interesante una reforma para que se incluyese esta posibilidad en el Ecuador de poder arbitrar un mayor número de casos o de temas que están actualmente establecidos en la Ley de Control del Mercado. Gracias. Muchas gracias, David. Tenemos una siguiente pregunta para Luis. Referente a la delación, ¿cómo se podría blindar en la normativa al delator en vista de que el juez podría revocar o dejar sin efecto la decisión de la autoridad administrativa, tal como se dio en el caso chileno de papel? A ver, la pregunta es interesante. Está preguntando si es que llega a revocarse una sanción administrativa, ¿cómo puede protegerse a la persona que se exoneró de la multa? Me parece interesante, no tengo la respuesta porque no sé qué podría pasar si es que ya hay una prejudicialidad, es decir, hay una sanción administrativa que no está en firme, es decir, no hay una ejecutoría de esa decisión, pero se persigue ya la vía civil. ¿Qué ocurre si es que luego se revoca esa decisión? Como mencionaba David, yo creo que sí hay todos los elementos para demostrar que hubo una corrupción que se persigue en vía civil y son suficientes elementos de convicción para sancionar en vía civil. Si es que la revocatoria en vía administrativa fue por otros temas, por ejemplo, por temas de forma más que de fondo y permanecen los elementos de convicción para la sanción en el tema de fondo de la corrupción, yo creo que no debería afectar al tema judicial el hecho de la revocatoria, pero habría que ver en cada caso cuál fue el motivo de la revocatoria de la decisión administrativa. Muchas gracias, Luis. En honor al tiempo, tal vez si es que nos quieren enviar una última pregunta, por favor, pueden hacerlo por el chat. Yo, antes que nada, perdóname que te interrumpa, David, yo creo que son dos, lo que menciona Luis, son dos objetos diferentes. Creo que, si bien es una pregunta muy compleja, la indemnización civil, al basarse en las reglas del derecho común y en la apreciación de la sana crítica del juez sobre si se acredita o no el daño y el nexo causal, sería independiente, incluso si es que luego la superintendencia tiene una decisión diversa, dada la independencia de la acción, dado el mismo hecho que puedo acudir a la acción civil, incluso sin acción de la superintendencia. Luego, creo yo que el perjudicado, si logra más bien una determinación contraria de la autoridad, una revocatoria, por ejemplo, tendría que perseguir por otras acciones, por ejemplo, la nulidad de la sentencia, demostrar que se han apreciado malos hechos y buscar por ahí alguna apreciación, una decisión, una reversión de esa sentencia, creería yo. Me voy a tener que retirar por un problema de agenda que le había comentado ya anteriormente a Gabriela, Ricardo, y a todos les agradezco muchísimo por esta tarde tan productiva, aprendiendo tanto con todos ustedes y por la iniciativa de la superintendencia para fomentar este diálogo con quienes tenemos esta misma pasión. Muchas gracias a todos. Gracias, Fabián. Hasta luego. En torno a estos últimos comentarios, tal vez a alguien le gustaría tomar la palabra ya para finalizar. Por favor, David. Gracias. Simplemente les invito, hay un paper sobre este tema que escribí en la revista Foro de la Universidad Andina Simón Bolívar, está en la web, donde justamente se plantea esta posibilidad de en qué momentos, hoy por hoy, ¿sí?, se podría plantear una demanda de daños y perjuicios y sería competente un tribunal arbitral, en qué casos no, y también se analiza un poco de lo que hemos visto el día de hoy, de la posibilidad de que un operador económico o una persona tiene la capacidad de presentar una denuncia ante la superintendencia o una demanda por daños y perjuicios por una afectación a la ley orgánica. Gracias. Daríamos paso entonces al cierre del evento con unas palabras finales del señor Superintendente de Control del Poder del Mercado. Por favor.
Gracias, Ricardo. En primer lugar, agradecer y felicitar a David, María Teresa, Luis y Fabián, que ya se retiró. La primera reflexión que me salta es la satisfacción de la riqueza doctrinaria de nuestro foro. Cada día estamos convencidos que no solo en los argumentos que se vierten en las piezas procesales, sino también en los diferentes escritos, las diferentes participaciones académicas de nuestros expertos ecuatorianos, nos llena de mucha satisfacción. Y eso es lo que permite que las instituciones jurídicas, los conceptos jurídicos, que evidentemente han nacido en otras latitudes, nosotros la estamos desarrollando tomando en cuenta nuestras particularidades, tomando en cuenta nuestras dificultades. De alguna manera expresaban en una de las intervenciones que tenemos dificultades desde orden constitucional. Evidentemente, esta riqueza doctrinaria permite que tengamos cada vez más claro o ratifiquemos evidencias que hemos identificado de que es necesario reformar la ley que nos rige. No por caer en esos lugares comunes de que solamente reformando la ley vamos a mejorar, en este caso, la competencia en el Ecuador, las actuaciones de la autoridad, el ejercicio de los derechos de los operadores y de los ciudadanos, sino porque precisamente para ser consecuente con los principios y con el objeto en sí mismo de lo que una ley de esa naturaleza pretende proteger, mucho se habla del bien tutelado, necesitamos un cuerpo normativo diáfano, preciso, claro, que precisamente regule lo que tiene que regular y deje de lado lo que no le compete y que por diversas razones, el momento que se debatió la ley y se expidió el 2011, incorporó. Ahora somos conscientes, ratificamos la necesidad de esas reformas. De alguna manera, como yo siempre digo, en lo que podemos, es decir, en lo que está en nuestras atribuciones administrativas, hemos ido modificando la normatividad interna, hemos ido generando también doctrina en las diferentes resoluciones que se expiden y también con algunas guías o criterios que se están exponiendo y que, como digo, van a venir cada día más. Agradecerles siempre, esto me quedan más ganas de seguir escuchándolos, no solo a ustedes, a quienes también en el conversatorio anterior expresaron en pastillas en el cortísimo tiempo, lo que el tiempo permite, pero estoy seguro que, como dije la vez pasada, esto solamente es un inicio, ahora nos anima a reflexionar acerca de las necesidades de reforma a la ley, pero creo que los diferentes debates de desarrollo doctrinarios nos va a llevar a mejor puerto para mejorar la competencia en Ecuador y muchos otros aspectos relacionados cuando protegemos la competencia. Les agradezco mucho a los expositores, agradezco mucho a quienes se dieron el tiempo para asistir a este conversatorio, a quienes hicieron las preguntas y nos veremos en una próxima jornada. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego.